¿Qué tal, chicos? Una vez más aquí en nuestro curso de química. El día de hoy vamos a ver un resumen breve de lo que son los enlaces químicos. Recordando pues que estamos avanzando en cuanto al prospecto y tener en cuenta que hemos hecho primero el tema de tabla periódica teniéndolo como base. Vamos a utilizarlo en la parte teoría de un enlace químico. Entonces vamos a ver lo que son definiciones, propiedades de ellos, factores que intervienen en un enlace y también su clasificación en los dos tipos generales que se conocen. Bien, entonces damos comienzo a lo que es el resumen de enlaces químicos. Para empezar, un enlace químico se define como una fuerza eléctrica, una fuerza electrostática, que mantienen unidos tanto los átomos, por ejemplo en un enlace interatómico, o pueden unir moléculas, por ejemplo en los enlaces intermoleculares. Todo este tipo de enlaces se forma con la finalidad de, al final, tener un sistema estable entre los llamados átomos. Miren, por ejemplo, vemos ahí en la gráfica, cuando los átomos están libres, ejemplo el hidrógeno y el cloro, ellos van a unirse al final, liberando energía, formando átomos enlazados, que ahora ya se va a llamar una molécula. Entonces, según el avance de reacción se puede liberar energía, en este caso para formar un átomo enlazado. Tenemos como un dato acá general que en la formación de un enlace químico se libera energía, por eso se le llama un proceso exotérmico. Si nosotros lo vemos en cuanto al esquema de una reacción química, después de la flecha, o sea, después del sentido de reacción, en la parte de productos, ahí netamente se tiene que encontrar la energía, que por ejemplo aquí lo podemos ver como 431,9 kJ. Entonces eso viene a ser la energía que se encuentra en parte de productos. Pero ¿qué pasa cuando se rompe un enlace? En la ruptura se va ahora a absorber energía, que es un proceso endotérmico, y vamos a encontrar que se va a encontrar la energía en la parte ahora de reactantes, más no en productos. En ambos casos la cantidad de energía va a ser la misma y se denomina energía de enlace. Bien, algunas propiedades generales, por ejemplo, podemos mencionar que son fuerzas de naturaleza eléctrica, electrostática. Intervienen aquí los electrones más externos, esto sí es importante saberlo, porque los electrones más externos se les llama electrones de valencia y ellos van a estar en la última capa. Bien, ellos son los que intervienen en el enlace. La electronegatividad también va a influir aquí. Recordad que la electronegatividad, por ejemplo, en un mismo grupo va a aumentar hacia arriba, pero en la parte de un periodo en la tabla periódica aumenta hacia la derecha. Los átomos van a conservar su identidad porque la estructura de sus núcleos no se altera, ¿bien? Pero se va a generar sustancias con propiedades diferentes. Aquí sí se forman sustancias netamente con propiedades distintas. Los átomos pues van a adquirir un estado energético más estable debido a que disminuye su energía potencial. Y recordar que aquí se van a generar pues cambios eléctricos, energéticos principalmente. Por ejemplo, si los átomos están libres, los elementos, se tiene una mayor energía pero una menor estabilidad. A medida que avanza la reacción, pues tenemos al final que hay átomos ya enlazados que van a formar una molécula. Aquí se va a presentar una menor energía pero una mayor estabilidad. Bien, ¿cuáles son los factores que influyen en un enlace químico? Tener en cuenta primero, uno, lo que es la electronegatividad. La electronegatividad, recuerda que vimos que era una fuerza relativa de un átomo para atraer electrones, ¿no?, hacia su núcleo. Tenemos que el más electronegativo viene a ser el llamado elemento flúor. Los electrones de valencia son electrones que se encuentran ubicados en el último nivel de energía, ¿no?, de los elementos representativos. Aquí, si bien es cierto, intervienen lo que es el grupo A de la tabla periódica. Ellos son los electrones de valencia. Pero si te dicen, por ejemplo, que es la regla del octeto, viene a ser generalmente cuando los átomos al enlazarse van a presentar 8 electrones en la capa más externa. Te dice que los elementos quieren formarse como un gas noble, tener la distribución o configuración de un gas noble para formar alrededor de ellos 8 electrones. Por ejemplo, la notación Lewis, la notación de estructura Lewis, mantiene que si un elemento pues se ubica en el grupo 1A va a tener alrededor de él un electrón, que se representa en ejercicios por un puntito o de repente una X. Si está en el 2A tiene 2, si está en el 3A, 3, hasta formar pues una estabilidad del grupo 8A que viene a ser 8 electrones de valencia, o sea, para llegar a la regla del octeto. Bien. Otro dato que debes de conocer es la diferencia entre transferencia y la diferencia entre compartición de electrones. La parte de transferencia significa ceder electrones. Por ejemplo, ocurre en la formación de un enlace iónico, los elementos más activos del 1 y 2A, aquí se va a ceder electrones de un metal a un no metal. Bien, entonces el electrón, por ejemplo, del ejercicio que se muestra que el litio está cediendo el electrón al flúor. ¿Para qué? Para que el flúor, como tiene 7 electrones, al tener uno más, ahora va a cumplir la regla del octeto. Entonces, en transferencia, un átomo va a ceder electrones al otro, pero en compartición no. En compartición ambos se benefician.
Se produce por la formación en un enlace covalente y generalmente los átomos son no metálicos, ¿no? Aquí se van a compartir los electrones. Por ejemplo, el hidrógeno y el cloro se van a compartir un electrón cada uno para que el hidrógeno, por ejemplo, tenga 2 con regla del dueto y el cloro llegue a la regla del octeto, que son 8 electrones. ¿Bien? La clasificación general de un enlace químico pues se basa en dos: un enlace interatómico entre átomos y un enlace intermolecular entre moléculas. El enlace interatómico, como se muestra ahí en la gráfica, se da entre átomos nada más, entre elementos, y pueden existir varios tipos. Ejemplo, un enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Por otro lado, los enlaces intermoleculares, que son enlaces que van a ayudar a formación de lo que es los estados condensados de la materia, pues tenemos ejemplos: el enlace dipolo-dipolo, que dentro de él encontramos las fuerzas o puentes de hidrógeno, las fuerzas de London, las fuerzas de dipolo inducido, etc. Los enlaces intermoleculares pues también le llaman fuerzas de Van der Waals. Vamos a ver específicamente características de uno de ellos. Primero empezaremos pues con los enlaces interatómicos. El primer enlace, vamos a ver, es el enlace metálico. Su nombre lo dice, el enlace metálico se produce en aleaciones. Por ejemplo, en este caso se podría dar entre metales. Lo curioso de ellos es que pues sus electrones están en constante movimiento de un átomo a otro. Entonces, esa característica de movimiento que presentan los electrones con su carga negativa va a dar la propiedad de que los metales conduzcan la corriente eléctrica. Acá podemos mencionar características como la maleabilidad, la ductibilidad, y ejemplos tenemos al llamado bronce, al latón, a la amalgama, que son tipos de aleaciones que presentan este tipo de enlace metálico. Ahora, esta teoría pues se puede explicar por la llamada mar de electrones, que significa en la cual los electrones están en un sistema cerrado, en una densa nube electrónica en constante movimiento. A esto lo explica por la llamada teoría de Drude. Por otro lado, los enlaces iónicos vienen a ser interacción de un metal y un no metal. Eso es importante. Metal y no metal con transferencia de electrones es el llamado enlace iónico. Como nos damos cuenta aquí en la imagen, el elemento sodio va a intervenir con el elemento cloro, que viene a ser el metal, y el otro el no metal. El sodio, que es el metal, va a dar electrones, va a transferir electrones. Y por ejemplo aquí se puede formar la llamada sal, el cloruro de sodio. Dentro de sus electronegatividades se dice que un enlace iónico presenta mayor e igual a 1,7. ¿Qué quiere dar a entender? Por ejemplo, si el CO2 tiene electronegatividad 0,9 y el cloro tiene electronegatividad 3, pues su diferencia entre electronegatividades en este ejemplo va a dar 2,1. Por lo tanto, cumple con la teoría de ser mayor e igual a 1,7. Todos los iónicos tienen que presentar esto. Tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, si tú encuentras un elemento, un compuesto que presenta el berilio, es una excepción de un iónico, ¿no? Por ejemplo, berilio flúor 2. A pesar de que encontramos que el berilio es un metal y el flúor es un no metal, ellos no son considerados iónicos. Pero sí se van a incluir algunos iónicos, por ejemplo, casos raros como es el cloruro de amonio, el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, etc. Bien, propiedades de estos compuestos. Los compuestos iónicos pues son sólidos cristalinos, presentan un elevado punto de fusión y ebullición. Ellos son sólidos duros, quebradizos, y solamente van a conducir la corriente eléctrica cuando están disueltos en agua. Si están en forma sólida, naturalmente ellos no conducen la corriente eléctrica, necesariamente tienen que estar en estado fundido. Bien. Ahora, los enlaces covalentes, que son importantes para los ejercicios en cuanto a su desarrollo, tenemos que es una interacción entre dos no metales. Ahora van a ser no metal con no metal, pero recuerda que ahí va a haber una compartición de electrones. Tenemos primero que su electronegatividad como base va a ser ahora menor a 1,7. Ejemplo, si yo tengo el hidrógeno que es 2,1 y el cloro que es 3,0, pues la diferencia entre ellos va a ser 0,9. Por lo tanto, si cumple menor a 1,7. Dentro de sus propiedades de un enlace de tipo covalente tenemos primero que ellos son malos conductores eléctricos. Bien, cuando están en estado físico. Pueden estar siendo sólidos, líquidos o gaseosos, los tres estados. Son blandos, de baja dureza, excepto el diamante, ¿no? Recordar que el diamante viene a ser la sustancia más dura en el planeta, que está a base de puro carbono, pero entre ellos se va a formar un enlace de tipo covalente. Bien, los enlaces covalentes también presentan bajo punto de fusión, un poquito de las características inversas de un enlace iónico. Como ejemplo de enlaces covalentes tenemos la primera clasificación, que viene a ser según el número de electrones aportados. Bien,
puede clasificarse en dos tipos de enlace covalente, el normal y dativo. El normal es que cuando cada átomo va a aportar ambos la misma cantidad de electrones. Si yo tengo un átomo de un elemento y otro átomo, ambos van a compartir los mismos electrones, entonces sería eso normal. Pero si en caso de que un átomo solamente le dé al otro y el otro no hace nada, pues ese sería un enlace de tipo coordinado o dativo. En un enlace coordinado dativo se da un par de electrones. Según el número ahora de pares enlazantes, tenemos el enlace simple, su nombre lo dice, cuando se comparte un par de electrones. En ellos podemos encontrar tanto el normal como el dativo, los dos son ejemplos de simples. Bien, a manera ya pues de ejercicios te pueden incluso hasta preguntar enlaces sigma y enlaces pi. Eso significa, por ejemplo, que un enlace de tipo simple, como es una rayita o una línea, o sea normal o dativo, pues en cualquiera de ellos siempre vamos a encontrar un enlace de tipo sigma. Un enlace doble le dicen por qué, porque hay dos pares de electrones compartidos. En este caso, pues se dice que se presenta aquí un enlace sigma y un enlace pi. Enlace sigma arriba y enlace pi abajo. Pero cuando te hablan ahora de un enlace triple, pues podemos mencionar aquellos elementos del grupo 5A, ¿no? Por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, entre ellos se forma un enlace triple. Se va a compartir tres pares de electrones. Y también acá va a haber enlaces pi y enlaces sigma. ¿Cómo va a ser la manera ahora? Pues tú dirás así, que encontramos un enlace pi arriba, un enlace pi abajo y un sigma en medio. O sea, en resumen, en un enlace triple vas a encontrar dos enlaces pi y un enlace sigma. Entonces, según el número de pares enlazantes habrá simples, dobles y triples. En todos va a haber enlace sigma. En el doble habrá un pi, pero en el enlace triple habrá dos enlaces pi. Podemos ver algunos ejercicios así a grosso modo, de forma rápida. Por ejemplo, si yo tengo el hidrógeno y el cloro, recordar aquí la posición netamente del elemento. Acá lo principal es la ubicación del elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, si el hidrógeno pertenece al grupo 1, pues tiene un electrón alrededor de. Si el cloro pertenece al 7, pues tiene 7 electrones. Bien, entonces entre ellos podría verse un enlace simple. Ese enlace simple pues va a formar lo siguiente: que el cloro cumpla la regla del octeto, porque alrededor tiene 7, más 1 que le está compartiendo, pues ahora va a cumplir 8. Pero el hidrógeno solamente tendrá 1, más otro que está compartiendo el cloro sería 2, por eso se llama regla del dueto. Algunos sugieren que lo mínimo que pueden tener es 2 por regla del dueto y lo máximo 8 por regla del octeto. Pero hay algunas excepciones, obviamente. En este caso, podemos decir que hay un enlace de tipo sigma. El otro ejercicio que vemos aquí en la parte inferior, tenemos al elemento oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6, vas a encontrar 6 electrones alrededor de él. Los dos también tendrán 6 electrones. Entre ellos pues se puede formar un enlace doble. Ese enlace doble, ¿qué hace como característica? Pues que un átomo del oxígeno pues cumple la regla del octeto, porque si tiene 6 más 2 que está compartiendo el otro, pues cumple el 8. Cada uno va a cumplir la regla del octeto. Si te preguntan, por ejemplo, cuántos enlaces sigma y pi existen, recuerda que en un enlace doble pues habría un enlace sigma arriba y un enlace pi abajo. Esa estructura que tú estás observando también puede verse mediante la estructura que se está mostrando a continuación, ¿no? Una rayita significa que hay un par de electrones. Por ejemplo, si hay una rayita arriba, significa que hay dos electrones, hay un par. Nitrógenos. Entre el nitrógeno, recuerda que el nitrógeno está en el grupo 5A, por lo tanto hay 5 puntitos alrededor, los 5 electrones de valencia. Cada uno es lo mismo. ¿Qué se puede formar entre ellos? Yo sé que ya te lo pensaste. Enlace de tipo triple. Ese enlace triple queda a entender que cada uno va a cumplir la regla del octeto, ¿correcto? Pero si ahora en un enlace triple te preguntan el número de enlaces sigma y enlaces pi, tú dirás, en un triple, pues hay un enlace pi arriba, pi abajo y sigma en medio. ¿Te das cuenta? Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos formar un enlace de tipo dativo? Vamos a ver. Primera esquematización entre el azufre y el oxígeno. Recuerda que ambos pertenecen al grupo 6A, son calcógenos. Entonces decimos que cada uno tendrá 6 puntitos alrededor. Entre ellos se puede formar un enlace, que es el enlace doble. Y si te das cuenta, los dos ya formaron la regla del octeto. Los dos ya están formando regla del octeto. Ahí puede terminar el problema. Pero ¿qué pasaría si nosotros le agregamos algo más? ¿Qué pasaría si aún falta combinarse con el oxígeno? El oxígeno también tendrá 6 electrones. Pero ¿qué enlace se formaría allí? Pues el único que va a formarse es una flecha. Y ese recuerda que es el enlace dativo coordinado. Entonces, el enlace dativo coordinado se podría mencionar de la siguiente manera: que se forma cuando el elemento central, que en este caso es el azufre,
ya ha cumplido la regla del octeto. Entonces, si ya cumplió la regla del octeto, lo único que daría para que forme con el otro elemento viene a ser el dativo. Esto da a entender que el azufre va a pasar o va a compartir un par de electrones, un par, y va a recibir el oxígeno. ¿Para qué? Si tenía 6, al recibir esos 2, ahora va a cumplir el octeto. Los tipos de enlace ahora según su polaridad pueden ser polar o apolar. Las moléculas de tipo polar vienen a ser cuando su electronegatividad es entre 0 a 1,7. Si nosotros lo graficamos con los ejercicios anteriores, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, la molécula del agua. La molécula del agua presenta un oxígeno y 2 hidrógenos, ¿cierto? El oxígeno está en la parte central, pero si nosotros lo esquematizamos, que nos damos cuenta que al oxígeno le pueden sobrar 4 enlaces. Son 4 electrones no compartidos en este caso. En este caso le están sobrando electrones. Entonces mencionamos, si al elemento central le sobran electrones, pues se va a formar aquí un ángulo. Aquí se puede formar un ángulo. Por ejemplo, la molécula del agua tiene un ángulo de 104,5. Entonces, le van a llamar una molécula de tipo asimétrica. Le llaman asimétrica cuando, si tú haces el ejercicio y al elemento central le sobran electrones, pues de frente será asimétrica. Ejemplo, las moléculas polares. ¿Quiénes son polares? Pues el agua, el SO2, el amoníaco, el peróxido de hidrógeno, etc. Por otro lado, le vas a llamar un enlace de tipo apolar, pues cuando, por ejemplo, lo más básico se da entre átomos iguales. Si yo tengo hidrógeno 2, cloro 2, azufre 2, de frente es un tipo de enlace apolar porque son átomos iguales. Su electronegatividad es 0. Si es átomos iguales, pues si tú restas lo mismo, te va a dar 0. Tenemos aquí también que cumple un tipo de simetría. Por ejemplo, el llamado metano, el CH4. Si te das cuenta, el carbono tiene 4 electrones, 4 puntitos, pero cada uno de ellos ya formó un enlace. Si te das cuenta, no sobran electrones. Entonces, como no sobran electrones, pues tú vas a decir que es una molécula de tipo simétrica. Entonces, los enlaces apolares pueden cumplir simetría. Ejemplo, el CO2, el metano, el tetracloruro de carbono, etc. Bien, y como dato, quiero colocar por aquí que entre el fósforo y el hidrógeno lo vas a dar como un enlace de tipo apolar. ¿Por qué? Porque tanto el hidrógeno como el fósforo, los dos tienen la electronegatividad igual. Entonces, si tú lo restas, ¿cuánto va a dar? 0. Por lo tanto, como dato tenemos de frente que entre hidrógeno y fósforo siempre se forma un enlace de tipo apolar. Los enlaces intermoleculares llamados fuerzas de Van der Waals, pues vienen a ser enlaces pues de repulsión y dispersión que se basan en fenómenos físicos y químicos como lo que es la tensión superficial, la viscosidad, la adhesión, la repulsión, etc. Bien, tenemos el primer enlace llamado enlace dipolo-dipolo. Su nombre lo dice polo, o sea, se dan entre dos moléculas de tipo polar. A ellos también le llaman fuerzas de Kiso. Y tenemos ahí en esquema entonces molécula polar más otra polar, de frente enlace dipolo-dipolo. Dentro de la dipolo-dipolo encontramos uno llamado puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógenos pues se producen cuando el hidrógeno se va a unir a un elemento, por ejemplo, el llamado FON, que significa que el hidrógeno se puede unir al flúor, o al oxígeno, o al nitrógeno. En cualquiera de esos casos va a cumplir enlace puente de hidrógeno. Por ejemplo, nosotros tenemos en la molécula del agua. El agua tiene H2O, el hidrógeno se une al oxígeno. Entonces, como se une al oxígeno, de frente dirás puente de hidrógeno. Al flúor, o al oxígeno, o al nitrógeno, de frente puente de hidrógeno. Si nosotros nos basamos en lo que es la química orgánica, también podemos mencionar que aquí se produce este tipo de enlace. Por ejemplo, en los llamados alcoholes de bajo peso molecular, en los llamados ácidos carboxílicos. Sin embargo, pues algunas cetonas y aldehídos pues pueden formar enlace puente de hidrógeno, pero siempre y cuando estén unidos al agua, ¿no? Por ejemplo, una cetona presenta puente de hidrógeno, pero cuando está unido al agua. Y ellos, con los aldehídos, van a presentar un punto de ebullición incluso menor que los alcoholes, ¿no? Por esa propiedad. Bien, enlace dipolo-dipolo inducido de forma rápida diremos que es interacción de una molécula polar y otra apolar. Bien, le llaman una molécula dipolar por ser un dipolo permanente. Y finalmente nos quedan las fuerzas de London o fuerzas de dispersión, que se dan pues entre dos moléculas de tipo polar. Apolar más apolar será una fuerza de London o de dispersión, ¿no? En esta se pueden ver, por ejemplo, lo que es la licuación de los gases. Aquí es una característica presente en ellos, ¿no? Gases nobles como el helio, por ejemplo. Bien, datos generales que debes de conocer. Los enlaces múltiples, por este caso enlaces múltiples le dicen al tanto doble como al triple, ellos son múltiples.
Se podría decir que en la fuerza de enlace el triple será mayor al doble y ellos mayor al simple. Pero en longitud de enlace es otra cosa. Longitud de enlace más bien cambia. El simple será mayor, luego le sigue el doble y luego el triple. ¿Qué más? El orden de intensidad de las fuerzas intermoleculares. De lo último que vimos, tenemos que la fuerza mayor la tiene el puente de hidrógeno. Luego le sigue el dipolo-dipolo y finalmente las fuerzas del óndido. Recordar que lo mínimo que puede tener un enlace son 2 electrones, ¿no? Un átomo tiene 2 electrones, la regla del dueto, y lo máximo 8, que se viene a ser la regla del octeto. Sin embargo, como te mencioné, son excepciones algunas. Ejemplo, aquellos cuando cumplen octeto incompleto. El octeto incompleto se presenta cuando algunos elementos del grupo 2A, por ejemplo 3A, van a formar enlaces sin completar 8 electrones. Mira el ejemplo. Tenemos el boro unido a 3 cloros. El boro, como está en el grupo 6, el boro como está en el grupo 3, va a tener 3 electrones alrededor, más 3 cloros que tiene en unión, pues tiene 6 nada más, entonces no llega ni siquiera al octeto. Entonces se le dice que él es un incompleto. Pero cuando pasa ahora la mayor cantidad de 8, le van a llamar octeto expandido. Ejemplo, el pentacloruro de fósforo. Si te das cuenta, el fósforo, como está en el grupo 5, va a tener 5 electrones. Más 5 cloros, ahora cumple 10, entonces se pasó. A eso se llama octeto expandido. Ejemplo, el pentacloruro de fósforo, el tetrafluoruro de azufre, el hexafluoruro de azufre, etc., ¿no? Son algunos datos que debes de conocer. Estamos colocando en lo que es la plataforma, estamos colocando ejercicios de desarrollo de estructuras de enlace Lewis. Por ejemplo, lo que es la estructura del CO2. Ahí podemos ver la esquematización de esta estructura. Hemos visto algunos desarrollos de ejercicios en la cual te puedo mencionar que revise los videos en cuanto a formación de enlaces, desarrollo de algunos ejercicios básicos que debes de conocer y que te pueden ayudar, ¿no? En esta parte, para finalizar, estamos viendo lo que es el desarrollo de 2 ejercicios en cuanto al CO2. Por ejemplo, en el CO2 podemos encontrar 4 enlaces covalentes normales. Recordar que los normales vienen a ser las líneas donde ambos átomos se comparten. Aquí no se encuentra ningún enlace activo porque los activos se representan por flechas, ¿recuerdas? Ellos presentan 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Ahora, en cuanto a su geometría, se podría decir que la geometría puede ser lineal cuando un átomo se une a 2, ¿no? Cuando un átomo central se une a 2 átomos laterales, pues es una lineal. Si de repente un átomo central se une a 3 átomos enlazantes, pues le van a llamar trigonal. Y así hay otras estructuras como la piramidal, la tetraédrica, incluso la octaédrica, etc. ¿Bien? ¿Qué consideraciones tienes que tener en cuenta cuando se vas a estructurar una formulación de Lewis? Primero, que el elemento central tiene que tener el valor absoluto mayor en estado de oxidación. ¿Qué más? Se podría considerar que en un hidróxido y un ácido, los hidrógenos siempre se van a unir al oxígeno, van a estar al final. Igual ocurre con lo que son los metales monoatómicos, ellos se van a unir al final, van a estar a los extremos de una esquematización. Y finalmente, pues ya lo único que tendrías que contar son los tipos de enlaces, ¿no? Ahora, recordad, si a ti te dicen, por ejemplo, electrones no compartidos, vienen a ser aquellos electrones que no están formando enlace, ¿no? Por ejemplo, los electrones que sobran, esos son los electrones no compartidos. Y si es que un caso en una pregunta viene, por ejemplo, ¿qué tipo de enlaces son los electrones de valencia? Lo único que tú tienes que contar es todos los puntos, todos los electrones que intervienen en el enlace. Bien, entonces, como te repito, aquí en este resumen de clases virtuales también vas a encontrar en la que es el canal algunos desarrollos de enlaces químicos como para una mejor comprensión del tema. Bien, chicos, entonces ahí nos quedamos el día de hoy con lo que es esta parte de química, esperando que les haya gustado el video de resumen.